¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Excelente. Bueno, ¿vieron la placa? ¿Sí? Em, ¿Vieron la placa, el tema que nos convoca hoy? ¿Sí? Obrero calificado. Viendo ahí algunas cosas que estaba preparando en las semanas recientes, me topé con algunos pasajes que hablaban de ciertas características que tienen los creyentes, ciertos creyentes que tal vez ejecutaban ciertas obras o ministerios. Y claro, y empecé a buscar sobre eso, ¿sí? Sobre la capacitación que tenemos los creyentes. ¿Capacitación? Bueno, ahora vemos algo de eso. Sobre los ministerios que tenemos los creyentes. Y yo quisiera que me pudieran acompañar a Éxodo 25 para que veamos la función. Gracias. La función del tabernáculo. ¿Mm? Éxodo 25. En el versículo 8. Claro, acá entremos en el contexto. El pueblo salió ya hace algún tiempo de la cautividad en Egipto, con toda sí, el esplendor, las 10 plagas ahí de mano de Moisés, y empiezan a desarrollar el tabernáculo. Se le muestra a Moisés el tabernáculo y a posterior va a comenzar la construcción del tabernáculo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese perímetro hecho ¿sí? Con telas que demarcaban el atrio? En el centro una carpa rectangular que dividía dos partes, el lugar santo y el santísimo, y otros objetos, lavacro, el arca que se iba a guardar ahí, que también debía ser construida, ¿sí? Distintas cosas, el altar, etc. Ahora, ¿para qué era el tabernáculo? ¿Qué función cumple el tabernáculo? ¿No? Claro, primeramente, ¿qué podemos pensar? Sacrificios de animales, ¿sí? Altar, fuego, los sacerdotes, mucha cantidad de animales, fuego, etc. Vamos a la palabra. Éxodo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, esto es el Señor, y habitaré en medio de ellos. La función del tabernáculo era que Dios, Jehová, estuviera en medio de su pueblo. Claro, como para que el Señor pudiera estar, Dios pudiera estar, Jehová pudiera estar en su pueblo, el pueblo tenía que tener ciertas características. Entonces había todo un sistema de sacerdotes que debían purificarse para purificar el pueblo y que el Señor pudiera habitar con su pueblo. Así que todo lo de los sacrificios de los animales es secundario. Lo principal era que el tabernáculo representaba y era Cristo con su pueblo. Perdón, Jehová con su pueblo. Cristo, discúlpenme, no, un furcio. Versículo 22 del mismo capítulo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El arca tenía arriba el propiciatorio, la tapa en la cual se regaba la sangre. Entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Por los pecados del pueblo. Y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. No solo que era la presencia de Jehová en su pueblo, sino que era la forma en que Jehová se comunicaba con su pueblo. Yo te hablaré desde allí. ¿Está bien? Así que otra vez, era secundario todo el sistema que se hacía porque era una forma de santificarnos, que el pueblo sea santo, para que se desarrolle la actividad principal, que era la presencia de Dios en su pueblo. Éxodo 31, un poquito más adelante, porque claro, empieza a desarrollarse toda la actividad. Perdón, vamos a leer algo más en el 29 antes. Éxodo 29, versículo 42. Sumando más de esto. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová.
en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con todos los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Así que el tabernáculo tenía esta función impresionante, que era acercar a Dios a su pueblo, que su pueblo pudiera tener contacto con Dios. Y en el capítulo 30 vamos a leer perdón, 31, claro, no me cerraba. En el capítulo 31 de Éxodo, vamos a ver que se empieza a desarrollar la construcción, porque todo esto estaba en planes. Moisés lo había visto en el monte, había visto la visión de lo que tenía que ser el tabernáculo, pero todavía no estaba ejecutado. Y ahora intervienen dos personas que vamos a ver ahora, que son las que van a desarrollar esa tarea, o la van a, de alguna manera, dirigir. Y vemos las características que tienen las personas y que reciben de parte de Dios. Capítulo 31 de Éxodo, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bezalel. Y miren esto, y yo le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajarla en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Primero Bezalel, ahora a Oliab. Y les he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Era una obra importantísima por lo que representaba el tabernáculo y era muy detallada cada cosa que formaba parte del tabernáculo, las telas, las dimensiones, los materiales, los diseños, los dibujos. Y leemos versículo 3 de vuelta, y he llenado del Espíritu de Dios. Versículo 6, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, bueno, etcétera, etcétera. Y al final del versículo 11 dice, harán conforme a todo lo que les he mandado. Qué interesante esto. Esta obra tan importante que hasta ese momento no tenía antecedente en primera instancia, iba a ser desarrollada por dos personas que habían sido altamente capacitadas por Dios para poder desarrollarla. Vemos entonces tres detalles importantes acá. Dice el versículo 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. O sea, Jehová llamó específicamente a este hombre de la tribu de Judá, y luego lo menciona medio difícil, a Oliab, está bien, eran las dos personas designadas directamente por Dios para que desarrollaran esta obra. Obviamente se iba a sumar mucha gente porque era mucho el trabajo, se iban a sumar muchos recursos que todo el pueblo iba a ir trayendo, hasta que en un momento dijeron, bueno, ya no traigan más porque es mucho. Pero a dos personas se le dio específicamente que desarrollen esta tarea. Punto 1. Punto número 2, fueron altamente capacitados por Dios para desarrollar la tarea. Y no solo que fueron muy capacitados, y bueno, vamos a ver si los chicos muy capacitados y con tanta experiencia pueden desarrollar la tarea, sino que dice al final, harán conforme a todo lo que he mandado. Claro, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas, pero también tiene gran poder.
Vamos a empezar a ver más adelante que, claro, esto es Antiguo Testamento, está instalándose la dispensación de la ley acá, nosotros estamos en otra dispensación, pero vamos a ver que en la dispensación actual de la Iglesia, de la gracia, de la misma manera Dios nos puede, y miren esta palabra, potenciar para desarrollar su obra, para llevar adelante ministerios. Se le dio una tarea a estos chicos, a estos hombres, se los capacitó y tenían la capacidad también en esa capacitación de tener éxito en la labor. Y esto es muy importante. Dios puede dar poder exitoso. Ya vamos a ver más detalles por más que... Ahora, yo me pregunto, y pensemos nosotros, ¿sí? En nuestras vidas, ¿no? Actuales, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, ¿nosotros tenemos éxito? Como cristianos refiero, ¿eh? Ojo, no pensemos tal vez en, claro, éxito material. Soy exitoso cristiano porque tengo recursos, ¿no? O tengo inteligencia. ¿Alcanzo los objetivos que veo en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Con mi ministerio? ¿Con mi familia? ¿Funciono bien? ¿Soy poderoso con Dios? ¿La gracia de Dios en mí está funcionando en mí? No digo específicamente en cosas porque cada uno pensará, ¿no? En cada uno, en lo que hace, en los problemas que podemos tener. Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas con hermanos. ¿Avanzan esas cosas? ¿Se resuelven? Vamos a nuestro segundo punto y ahora nos vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Ya llego. Gálatas. Efesios 1. Es muy interesante la carta de Efesios. Y en el capítulo 1, lo hemos estado viendo recientemente con la resurrección del Señor, ¿sí? La resurrección de Cristo. Pero leamos un poquito a partir del versículo 15. Esto es una oración de Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo orando por los hermanos y por la iglesia en Éfeso, habiendo oído yo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, qué oración la de Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿para qué? Primero, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esperemos un poquito ahí. Otra vez, este pasaje lo vimos el jueves, y es un poquito un trabalengua, tantas palabras parecidas que quieren definir algo que se nos complica tal vez un poco, lo digo primeramente por mí, pero algo vamos a sacar. Pero oraba el apóstol por la iglesia, primeramente en el versículo 17, para que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que pretendía Pablo era de que los creyentes lo conocieran al Padre, adquirieran sabiduría y conocimiento para conocerlo a Dios. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Y versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder, y lo va a seguir desarrollando. Entonces vemos tres cosas. Primero, conocimiento de Dios. Por lo que oraba Pablo es que fuéramos dotados de alguna manera con conocimiento, con sabiduría para conocerlo al Padre. En segunda instancia, quiere que conozcamos cuál es nuestra herencia, cuál es nuestro futuro.
Y en tercero, quiere que conozcamos cuál es su poder. Que ahora vamos a ver la magnitud de ese poder, los logros que ha hecho su poder y cómo repercute en nosotros el poder del Padre específicamente. ¿Sí? Distingamos, se habla del Hijo, pero quien tenemos que conocer acá es el Padre. La esperanza para nosotros y el poder del Padre. Cuando nosotros lo empezamos a conocer a Dios, empezamos a darnos cuenta y podemos compararla con nuestra realidad, ¿sí? Claro, porque yo puedo estar pasando ahora dificultades en mi vida. Tal vez estoy pasando alguna prueba grave en mi vida hoy en día. Tal vez es algo de salud, tal vez es algo con el trabajo, tal vez es algo en mi familia, tal vez es algo más, tal vez es un pecado en mi vida, tal vez es un castigo de Dios que está viniendo sobre mí. Tal vez, ¿cuántas cosas pueden estar pasándonos? Pero si ahora yo entro a conocer al Padre y yo entiendo que Dios busca mi salvación, entiendo que Dios quiere que yo esté con Él, entiendo que Dios está en control de todas las cosas, que tiene todo el poder, todo el conocimiento, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y demás, y cuántas cosas. Y claro, y avanzo en las escrituras y veo que incluso puede estar poniendo cosas en mi vida, tanto sea un castigo, tanto sea una prueba, o lo que sea, justamente para que yo me vuelva a Él, empiezo a entender que lo que me sucede, las circunstancias que están a mi alrededor, son justamente circunstanciales y están permitidas por Dios. Así que yo primero empiezo a conocer eso, veo mi estado, conozco al Padre que está viendo y supervisando todo, está su Espíritu en mí, está su Hijo asistiéndome también. Y ahora miro la herencia, miro el futuro, el estar permanentemente con Dios. Y digo, claro, no me puedo olvidar de eso. Porque no importa lo difícil que sea este tiempo acá, lo incómodo que sea la vida en esta tierra, hay un futuro glorioso con el Padre. Hay una venida de su iglesia a la tierra para gobernar. Hay cuántas promesas que vemos en la palabra para los creyentes. Y digo, claro, y yo me miro y veo eso y digo, pero qué difícil, ¿no? ¿Y cuándo va a venir aquello? ¿Y cómo voy a superar esta situación que me está pasando ahora? Pero entonces viene el tercer punto, el poder de Dios. Y volvemos al principio que leíamos, ¿no? Estos obreros calificados, potenciados por Dios, por su espíritu, con un poder efectivo, que ahora lo vamos a ver. Así que por más difícil que sea visualizar ese futuro, debo visualizarlo. Dios me ama, Dios busca mi bien, Dios quiere que me vuelva y a veces puede ser duro conmigo para que yo me vuelva a Él. Y lo vemos así a lo largo de la palabra y puede ser muy pesada su mano sobre mí, pero el Señor quiere que yo esté con Él. El Señor no quiere que me distraiga con el mundo. El Señor no quiere que me vaya con cualquier vento de doctrina. Quiere que yo lo siga a Él, que siga su espíritu, que sea lleno de su espíritu. Y ahí es que viene su poder. Y leemos más del poder. ¿Y cuál? Versículo 19. Que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Miren, voy a leer este versículo en la Biblia textual 4, que dice lo siguiente. Para que conozcamos entonces cuál es la inmensurable grandeza de su poder. ¿Saben lo que es una mensura? Es medir algo, ¿sí? Por ejemplo, este púlpito, yo agarro una cinta métrica y digo tanto ancho, ¿no? Y tanto espesor y tanto alto. Y claro, si tengo una cinta métrica de 3 metros y miro este edificio y se me va a complicar con una cinta métrica, pero puedo tener un medidor óptico. Pero claro, y si le quiero medir la circunferencia al mundo y se me puede empezar a complicar incluso con una medición óptica. Y si quiero medir las distancias entre las estrellas, y si eso empieza a ser algo inmensurable, imposible de medir. El poder de Dios, dice acá, es inmensurable, porque Dios es omnipotente. Para que conozcamos entonces cuál es la inmensurable grandeza de su poder. Y miren esto, para con nosotros. Esto no es menor. Sigamos leyendo y volvemos ahora en esto. Los que creemos conforme, otra palabra más, en la Biblia textual 4, ¿sí? La energía de su poderosa fuerza.
Volvemos a leer. ¿Y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza? La cual, miren esto, energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Entonces vamos de vuelta, hagamos una recapitulación de este poder que es inmensurable, imposible de medirlo, es tan grande que no habría forma de que lo podamos medir. Es tan grande que energizó, potenció a Cristo, que murió en la cruz, para resucitarlo. Tal vez el milagro o no, o el milagro más grande que pudo haber hecho Dios. Salir de la muerte, volver a tomar su vida para darnos vida a nosotros. Y dice que lo ascendió a Cristo hasta la diestra del Padre. Miren ese poder de resucitar, de volverle a dar al Hijo todo eso de lo que se había despojado para volver junto al Padre. Y que ahora el Hijo puede empezar a desarrollar en eventos futuros todo un orden sobre este mundo. Así que todo ese poder enorme, inmanejable, imposible de que nosotros nos entre en la cabeza, dice, para con nosotros. Está disponible para los creyentes este poder. Esto es excelente, claro. No creamos que ahora nos ponemos a leer la Biblia y vamos a poder empezar a salir volando, ¿no? Como Superman, vamos a poderle dar una trompada a un edificio y lo tiramos abajo. No, no, no. No se trata de eso. Pero vamos a empezar a ver que en la medida que nosotros seamos guiados por su Espíritu, conducidos por Dios, vamos a poder tener poder para llevar adelante la obra de Dios. Poder para poder dar solución a los problemas que nos aquejan, a las pruebas que el Señor nos pone, a las situaciones que estén en nuestro alrededor. Y vamos a enfrentarnos tal vez a la posibilidad de entrar en un ministerio en la iglesia. Pero ¿y cómo voy a hacer? Yo no conozco, yo no sé, yo no voy a poder. Tengo disponible este poder. El poder que lo levantó a Cristo está disponible para los creyentes. Si nosotros nos aferramos a Dios, el Señor nos energiza, nos potencia. Dice en la Biblia Reina Valera 60, dice la operación del poder, la que se traduce como energía, que en el original, energía o algo así se dice. La idea es esa, un poder efectivo, una capacidad completa de llevar adelante algo. ¿Sí? Imagínense, tenemos que desarrollar una actividad evangelística, de hecho lo vamos a hacer en breve, ¿sí? Y tenemos que preparar cosas. Y tenemos que ver en su palabra, ver las formas en que predicaban tal vez los apóstoles, para yo prepararme para ir a predicar. Y tengo que ver en el momento, a ver cómo me acerco a alguien, cómo le acerco el evangelio a una persona que pasa y cómo lo voy a hacer, de qué manera. Busquemos el poder de Dios. Otra vez, no es una cosa loca que vamos a tener poderes mágicos o raros, sino es efectividad en el desarrollo de un ministerio. Si yo tengo el don de evangelista, Dios me da la capacidad a través de su espíritu de tener ese don, también el Padre me da la efectividad sobre ese don para que lleve fruto, como dice su palabra. Así que empecemos a buscar a nuestro Dios. Pidámosle en oración, por eso oramos. Oremos por la actividad evangelística, hermanos. Oremos por lo que vamos a desarrollar en la actividad evangelística. Oremos por las personas que van a estar. Oremos por nuestra preparación. O estamos esperando que llegue ese momento y bueno, y vemos qué pasa. Vamos a ver lo importante que es también la preparación en estos momentos. Vamos a ver también esta idea, ¿sí? Como lo vimos en Éxodo, cuando fueron llamados estos dos hombres para desarrollar todo el diseño del tabernáculo, nosotros de la misma manera somos llamados. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene preparadas cosas para nosotros, tiene obras para nosotros, tiene tareas para nosotros que debemos desarrollar. Así como los llamó específicamente a Oliab y al otro que ya no me acuerdo el nombre por lo difíciles que son, pero
somos llamados directamente. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios nos da las manifestaciones de su Espíritu una vez que somos hijos de Dios, una vez que tomamos a Cristo como nuestro Salvador, viene a habitar el Espíritu de Dios en nosotros como también lo veíamos hoy. Y el Espíritu de Dios viene con dones, uno al menos. Conocemos los dones, don de evangelista, don de maestro, don de pastor, don de exhortación. Y así hay una lista de 19 dones que consideramos al menos 9 vigentes o 9 operantes hoy en día, ¿sí? El Señor nos capacita a través de su Espíritu y el Padre nos potencia en el desarrollo de esos dones. Si yo tengo el don de evangelista, mi ministerio es el evangelismo. Y Dios, el Padre, potencia ese ministerio con poder efectivo, como lo veíamos. Y miren, quiero que veamos dos ejemplos en esta tercera parte. Vamos a Hechos 13, para el otro lado. Hechos 13, vamos a ver la encomendación del primer viaje misionero. Y hay muchos detalles muy interesantes para que nosotros entendamos cómo debemos manejarnos en la congregación, cómo debemos buscar ministerios en la congregación, a qué debemos estar atentos y cómo se confirman los ministerios. Hechos 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, miren esto, profetas y maestros, los dos dones del Espíritu, el don de profecía, el don de maestro o de enseñanza. Y detalla quiénes eran: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que tenemos un grupo de hermanos ahí que eran profetas y maestros. Y miren el versículo 2, qué interesante esto. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto no es nada menor, ¿sí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Punto número 1. Estos creyentes, estos miembros de la iglesia estaban ministrando al Señor. ¿Qué es esto? Estaban desarrollando ministerios en la iglesia. Ministerios que le había dado Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban trabajando en la iglesia. Eran personas activas. Hermano, ¿estamos trabajando en la iglesia? ¿Estás trabajando en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Obvio, claro. No quiere decir que si no estás en la actividad de jóvenes o en la actividad de matrimonios o de adolescentes o en alguna actividad, no, si no estoy ahí no estoy trabajando. No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos dones. Está el don de dar, el don de misericordia. Todos los dones tienen asociados ministerios, más allá de que algunos los englobemos en ciertas edades. Todos podemos tener un ministerio. Puedo estar teniendo el don de pastor y estar pastoreando a hermanos en la congregación sin estar permaneciendo en algún ministerio de estos. ¿Estamos trabajando, hermanos? O capaz que estamos esperando, bueno, a ver que el Señor me muestre, me siento en la reposera, ¿no? Y espero, a ver que venga, no sé, un ángel con un sobre y me diga, vos tenés que empezar a hacer esto. Tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que ser activos en la iglesia. Otra vez, no quiere decir que, bueno, ahora me tiro de cabeza a ver en qué, ¿no? Me meto con jóvenes, con lo que sea. No, empecemos a buscar. A ver, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu empieza a manifestarse. De hecho, así lo hizo. Miren, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo. Miren esto, para la obra que los he llamado. Si nosotros estamos siendo llenos del Espíritu, estamos trabajando en la congregación, su Espíritu se va a mostrar en nosotros. Nos va a empezar a guiar. Cuando nosotros vemos el tema de los dones, y cuando somos jóvenes siempre hablamos de lo mismo, jóvenes en los caminos del Señor o jóvenes en edad, conviene que empecemos a tomar todo lo que nos venga a la mano. Vení, ayúdame, vamos a limpiar.
Vení, ayúdame, vamos a contar la ofrenda. Vení, ayúdame a tener la palabra. Vení, 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 vení. Y sumémoslo. El Señor nos va a ir mostrando. Vamos a empezar a ver que hay cosas para las que tenemos mejores aptitudes. Vamos a ver cosas que, como vemos en los dones, van a empezar a dar más fruto en nosotros. Y tal vez eso sea el ministerio para el que nos está llamando. Y en un momento va a ser muy claro con nosotros. Ministrando estos al Señor y ayunando, buscando a Dios. El ayuno no es simplemente un dejemos de comer y dejemos de tomar, sino es dejar de lado todo aquello que me estorbe para buscarlo al Señor. Puede ser que el ayuno sea Netflix, sea mi teléfono, sea el trabajo. Todo lo que me impida poder buscarlo a Dios en su palabra, en oración, es lo que yo tengo que dejar y hacer ayuno de eso para acercarme a Dios. Así que estos creyentes estaban ministrando al Señor, estaban activos en la iglesia, estaban buscándolo a Dios y el Espíritu se manifestó. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Un llamamiento específico. Y acá empieza el primer viaje misionero. Siguen algunos versículos de cómo toda la iglesia confirma esta situación, les impone las manos, de alguna manera los encomiendan a la obra. Y dos, tal vez las personas más capaces en esa iglesia salieron al primer viaje misionero. No lo voy a leer, pero en Hechos 6, en los versículos 1 al 6, surge esto que pasaba, ¿no?, entre las mesas. ¿Se acuerdan que las viudas eran desatendidas? Dice, y que claro, los apóstoles decían, no podemos dejar la palabra para atender las mesas. No eran mesas de comida, sino como todos los creyentes vendían sus casas, traían sus bienes, traían su dinero y lo ponían para todos, se habían armado grandes mesas de dinero. Entonces dicen, busquen a 7 personas en las que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Hermanos, para que podamos empezar a desarrollar los ministerios, para que trabajemos más correctamente, debemos ser llenos de sabiduría, de la palabra. No más carreras, no más cursos, no más la palabra. Sabiduría en la palabra, llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, guiados por Dios, atentos a Dios. Dejo de lado todo y estoy como esperando, ¿no? Orando al Señor, dándole lugar a su Espíritu, que me gobierne, que me guíe, que me lleve. Y su Espíritu se muestra. Y su Espíritu me va a empezar a mostrar ministerios en la iglesia. Y su Espíritu me va a empezar a mostrar cómo resolver mi problema con mi esposa, con mi esposo, conflictos con mis hijos, problemas que tengan mis hijos. El Señor es poderoso a través de su Espíritu. De su Hijo, dice que es poderoso para socorrernos en la tentación. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que dejar de lado lo que estorba. Tenemos que capacitarnos, ¿sí?, en su palabra, en el conocimiento de Dios. Y ser guiados por su Espíritu. Y un último punto. Vamos a Hechos 20. Es muy interesante que Hechos, lo llamemos los Hechos de los Apóstoles, muchos coinciden en que mejor sería llamar los Hechos del Espíritu Santo a este libro, porque vemos muchos lugares y muchas manifestaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, ¿sí?, guías del Espíritu. En Hechos 20, versículo 22, vamos a ver que Pablo ya hizo sus 3 viajes misioneros y está acercándose al final de su carrera. Y está por emprender el último viaje, el 4.º viaje, que es sin retorno, el viaje a Roma de Pablo. Y dice el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren, vamos a recorrer 3 partes de este capítulo y el siguiente, donde vamos a ver que el Espíritu manifiesta lo mismo a distintas personas. Acá directamente a Pablo, y dice, bueno, que en las otras ciudades también sucedía lo mismo, se le mostraba a Pablo que debía ir a Jerusalén y que le esperaban prisiones y tribulaciones.
Lo que yo quiero que veamos es cómo distintas personas interpretaron esto mismo. Capítulo 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, miren esto, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Pero cómo? Si a Pablo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Sigamos. Debe ser que a veces es confuso el Espíritu. Versículo 11. Vamos a leer un poquito antes por contexto. Versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo, o Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así harán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces vamos de vuelta. A Pablo le dijo, anda a Jerusalén, te esperan tribulaciones y prisiones. Acá en el versículo 4 del capítulo 21 hay hermanos que le decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Directamente lo opuesto, por el Espíritu. Porque habían recibido revelación del Espíritu. Y acá Agabo, sin mayor dirección, dice al que es dueño de este cinto, Pablo, lo van a atar así como se estaba atando él. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu? ¿Dice cosas distintas? ¿Le muestra una cosa y a otros otra cosa? No, cada uno interpretaba una cosa diferente. El Espíritu, como vamos a ver, es el mismo. Y va a decir lo mismo a todos. Nosotros somos una iglesia, somos muchos hermanos, y no va a decir una cosa por acá a este grupo y a aquellos le va a decir otra cosa distinta. No, el Espíritu es uno. Y ahora lo vamos a ver directamente en el pasaje. Pero habían hermanos que habían visto que Pablo, posiblemente como iba a sufrir, le iban a pasar cosas que uno considera malas o desagradables. Dijeron, no, no vayas, te van a atar, te van a meter preso. Y sabemos que termina muriendo al final del viaje, después de algunos años, ¿no, Pablo? Entonces lo que tenemos que ver acá es que a veces nosotros recibimos de parte de Dios algo, una dirección, algo, pero no lo consideramos correcto. Lo que pasaba acá es que había creyentes que lo vieron malo. Miren lo que dice Pablo, volvamos antes, el versículo 20, donde leímos en el versículo 22, ahora aquí ligado yo en espíritu, o sea, directamente dependiendo del Espíritu de Dios, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y seguimos leyendo, pero de ninguna cosa hago caso. Pablo estaba bien en sintonía con el Señor. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. A veces decimos, no, mi salud. Esto me va a doler, esto me va a desagradar. A veces incluso nos oponemos a Dios porque para que yo sea superado en una prueba de parte de Dios, tengo que pasar por alguna angustia. Y prefiero no ser mejor para evitarme la angustia. Esto no puede ser, hermanos. Y no le voy a pedir a Dios que me mejore, que cambie mi carácter, que me haga un mejor esposo, que me haga un mejor hijo, que me haga un mejor hermano, porque sé que el Señor me va a poner en la forja, me va a poner en el crisol. Entonces yo no quiero eso. Eso es una actitud que no podemos tener, hermanos. No podemos esquivar la dificultad cuando el Señor nos está guiando, cuando su Espíritu nos guía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia y de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pensado predicar el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Sabía que ya no iba a volver, Pablo? Hermanos, tenemos que ser sumisos a Dios, porque a veces puede ser que veamos la dirección de su Espíritu, por acá, por allá, pero no estemos dispuestos a llevar adelante eso. O incluso si vemos que alguien es guiado, no, pero no vayas a la misión, eso es duro, es difícil ser un misionero y te va a faltar. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo primero. Dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo.
saben que si nosotros seguimos a Dios y si nosotros seguimos a su Espíritu, viene el gozo. Por más que alguna vez estemos tristes, por más que algo nos duela, por más que tengamos que dejar algo que nos agrada, si nosotros seguimos a su Espíritu, va a haber gozo, felicidad, vida plena en el Señor. Y un último punto, cerrando este último. Dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad, veíamos recién, hay diversidad de dones. Tenemos una iglesia que es un cuerpo, pero son muchos miembros. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. ¿El ministerio qué es? Es un don en ejercicio. Lo que decíamos de recién, tengo el don de evangelista y salgo a evangelizar, eso es el ministerio de evangelismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Cristo, el Hijo, es el mismo. La cabeza de la iglesia es una misma, Cristo. Y hay diversidad de operaciones, estos poderes efectivos que lo leímos recién en Efesios 1. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todas, es el mismo, hermanos. Dios es uno. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hacen distintas cosas en nosotros, que nos guían, que nos potencian, que nos cuidan, que nos dirigen. Pero es un solo Dios. Hay una sola dirección. Seamos temerosos, hermanos, de no querer aplicar nuestro propio criterio e interpretar las cosas según nuestro criterio y no según el criterio de Dios. Démosle lugar a Dios. Tenemos tareas específicas, cada uno de nosotros. Tenemos la asistencia de parte de Dios, tenemos los dones, tenemos su Espíritu, tenemos a Cristo, tenemos al Padre con su poder. Y tenemos un poder efectivo para desarrollarla. Que el Señor nos bendiga en el ministerio y que podamos entender todas estas cosas.